un conversatorio, una charla magistral para todo el personal del grupo de medios Telemicro y lo atrapamos para que nos hable de manera didáctica, porque el tema, Carolyn, la gente escucha el término, pero todavía no lo interioriza, todavía no sabe realmente cuál es la problemática cambio climático. Excelente, gracias por acompañarnos, siempre un privilegio, y entremos en materia inmediatamente para edificar precisamente a toda esa gente en relación a este tema tan pertinente en estos tiempos. Gracias, Carolyn, gracias a Michael, gracias a todo el pueblo dominicano. Como siempre, para mí es un honor venir a conversar con ustedes y con todo el pueblo dominicano sobre temas tan importantes como este, el cambio climático. Quizás todavía la gente no ha interiorizado el tema del cambio climático, como tú haces referencia al introducir el tema, porque todavía el tema es nuevo. Todavía mucha gente, imbuido en su tarea diaria de levantarse a trabajar, a subsistir, no se ha puesto a sacar el debido tiempo para ver qué pasa en nuestro clima. Cómo las concentraciones de dióxido de carbono, que en el pasado estaban en el orden de 280, 290, 300 partes por millón, de repente están en 410, 415, y eso evidentemente te bloquea la salida de una parte importante de la radiación que cada día te llega del sol. Y el planeta se te va calentando gradualmente al extremo de que si tú chequeas los datos que publica la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, te vas a encontrar, y mucha gente ni siquiera se percata de eso, que tú estás viviendo en la década más calurosa del planeta Tierra desde que se llevan registros. Nunca antes tú habías vivido una etapa secuencial donde cada año se llega a un récord de altas temperaturas que supera el récord del año anterior. Y va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, de manera exponencial. 2014 marcó un récord mundial, pero 2015 le tumba el récord al 14. Y así el 16 al 15, y luego el 17 al 16. Y de igual forma con el frío. Mira, el frío tiene particularidades. Por ejemplo, cuando tú tienes un frente frío o tienes un vórtice polar, tú sabes que como la Tierra gira cada día, los vientos tienden también a girar. Y ese giro del viento, accionado por lo que llamamos fuerzas de Coriolis, es lo que te genera las tormentas y los huracanes. Pero ¿qué ocurre? En el polo allá arriba, siempre el viento en el está Ártico. girando, allá en el Ártico, correcto, está girando. Cuando alguna masa de aire caliente sube de manera lateral hasta ese Ártico, empuja una masa de aire frío que comienza a bajar. Te pasa por Canadá, luego por Boston, por New York, baja por la zona de Washington, D.C., de ahí te baja por las Carolinas, puede llegarte hasta Atlanta y a veces te cubre todo lo que es la península de la Florida. Y por eso nos decían los muchachos de producción aquí que habían estado el fin de semana en Orlando y que se habían encontrado con un frío extremo que no es normal, porque en Miami siempre lo vemos como un clima tropical. Sí. Entonces tú vas con una camiseta, la gente va a la playa con su vestimenta de playa normal, un pantaloncito corto. O sea, eso es lo clásico de New York, de Miami, al extremo de que gente que vive en New York y que el frío le estaba haciendo daño a la salud por bronquitis, pulmonía, neumonía, de repente decidió moverse a vivir a Miami porque tiene más tiempo de temperatura cálida. Normalmente en los meses entre abril y noviembre, la temperatura en Miami es equivalente a la temperatura de aquí. Salvo que tú tengas un frente frío que baja desde el norte, te arropa toda la península de la Florida y que muchas veces llega inclusive hasta La Habana, es decir, entra en una parte del Atlántico, cruza, llega a La Habana y tú ves la gente en La Habana, Cuba, muerto de frío, con un abrigo como si estuvieran en Constanza, siendo La Habana una zona que está al nivel del mar como está Santo Domingo, porque La Habana es una ciudad costera y está ahí frente al mar. Y a veces inclusive tú te vas a encontrar, porque ya lo hemos tenido muchas veces en el pasado, que cuando ese vórtice polar es muy extenso, viene con mucha carga de viento, te llega hasta Puerto Plata, en la República Dominicana. Y muchas veces en Puerto Plata tú has tenido un frío tremendo, o en diciembre, o en enero, o en febrero, fruto de ese
frente frío que baja desde el Ártico, desde allá, desde el Polo Norte, y va cubriendo una parte importante de la región del Caribe. Puntualmente, enuméramelo ahí. ¿Qué es lo que está produciendo ese calentamiento? O sea, número uno. Ajá. La sociedad, desde la década de 1950, disparó el consumo de derivados del petróleo. Gasoil, gasolina, tu auto, mi auto, el de Caroline, el de la gente que nos ve, depende de esos combustibles derivados del petróleo. Cada vez que tú recorres 100 kilómetros en tu auto, tú estás aportando 15 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Y cada vez que Caroline consume con las bombillas de su sala, de su terraza, de su habitación, en su casa, 100 kilovatios hora, ella está aportando 65 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Y en eso estamos todos. Entonces tú tienes 5 países que son los líderes en eso. China, número 1. Estados Unidos, número 2. India, número 3. Rusia, número 4. Japón, número 5. Si quiere añadirle otro, añádele a Corea del Sur. Quiere decir que ahí tú tienes los principales productores de dióxido de carbono, que es el gas responsable del efecto invernadero. Ese es el aspecto número 1. Número 1, exacto. Ahora, el aspecto número 2 a ti te va a interesar porque tú eres un preocupado por el medio ambiente. Sí. Desde los años 30, desde 1930, el mundo completo entró en un proceso de tala indiscriminada de los árboles. Y el árbol fue el elemento diseñado por la propia naturaleza para atrapar el dióxido de carbono. Cada vez que tú cortas un árbol en algún lugar del planeta Tierra, estás perdiendo la capacidad de atrapar 8 kilogramos de CO2 en el año. Por cada árbol, tú pierdes la capacidad de atrapar 8 kilogramos. Entonces, sí, al mismo tiempo la sociedad está dependiendo de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, está cortando el árbol que es capaz de atrapar el dióxido de carbono. Obligatoriamente el exceso de dióxido de carbono va a ser extraordinario y en consecuencia el bloqueo de la radiación solar de salida es extraordinario y el planeta se te va calentando. ¿Cuál es el desafío de la comunidad internacional? Esas son las dos principales. Sí. ¿O hay otra que me quieras mencionar? Hay una tercera, Dame la que tercera, no es tan dominante, no tiene tanto peso, que es el metano. El metano que se produce en vertederos de basura, el metano que se produce en las plantaciones de arroz, pero no es tan significativo como el dióxido de carbono, que es el aspecto fundamental, y como la tala de árboles, la deforestación a nivel global, que es el factor número 2. ¿Cuál sería entonces el panorama a futuro en relación a esto? ¿Qué se perfila? Revertir esos dos aspectos cruciales. Número 1, que el mundo comience a depender de energía limpia, energía no fósil. ¿Se está trabajando solar, para esto? Sí, pero lentamente, no con la celeridad con que demanda la sociedad. Entonces, más energía solar, más energía eólica, más energía hidráulica y, en segundo lugar, más reforestación. Inclusive, bajo un esquema donde en todos los países se estimule al empresariado, no solamente al gobierno central, sino al empresariado. Digamos que Michael Miguel es un empresario, productor de chaquetas, productor de zapatos en su comunidad. Entonces, que por cada $1.000.000 que él gaste en reforestación con su personal, con su equipo, el gobierno le pueda reconocer de impuestos $1.200.000. Para que esos 200.000 de diferencia, ese 20%, le estimule a él y a su personal a ir los fines de semana a reforestar. Siempre que hemos tenido en alguna parte del planeta Tierra al empresariado y a los estudiantes involucrados en programas de reforestación, los programas han sido exitosos porque cada vez que tú siembras un árbol, Michael, como trabajador de una empresa o como estudiante, tú te sientes en el deber y en la obligatoriedad de cuidar ese bosque y no aceptas que nadie vaya a tocar ese bosque bajo ninguna circunstancia. Ejemplo, ve a ver la Loma Nomillero en Villa Altagracia. Sí. Nadie se atreve a entrar ahí a tocar eso porque todo el mundo entró ahí a reforestar. Ve a la Loma de la Cumbre, donde la gente también entró a reforestar y la gente
vigila, cuida celosamente ese bosque. Quiere decir que en la medida en que podamos nosotros hacer esas dos cosas paralelamente, es decir, lo que subimos, que fue el CO2, bajarlo, y lo que bajamos, que fue la densidad boscosa, volver a subirla. Entonces volveríamos al nivel de equilibrio que tendría el planeta para los años 1920 y 1930, y bajo ese esquema el tema del calentamiento global será historia del pasado. Esto es siendo optimista, positivo, tomando una postura consciente, como bien lo indica, y trabajar estos puntos esenciales. Pero en caso de no ser así y continuar al ritmo que vamos, ¿cuál sería entonces la consecuencia? ¿Cuál sería esa visión a futuro de seguir en esta misma línea que tendríamos en relación al calentamiento? Mira, de seguir en esta misma línea, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya ha advertido que las muertes anuales se van a incrementar en 250,000. Así que cada año se te van a morir 250,000 personas más de lo que estaban muriendo en el pasado, vinculados directamente al tema del cambio climático. Porque es importante que la gente sepa eso para que entienda que no es una teoría lo que estamos hablando. No, es una realidad. La Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas están trabajando arduamente para convencer al liderazgo político global de asumir esta tarea. Estamos hablando de que al día de hoy las temperaturas globales ya han subido 1.2 grados Celsius en comparación a la década de 1950. Si sube a 1.5, se van a incrementar la cantidad de infartos, especies de exterminadas, especies, animales, que van a desaparecer. Claro. Especies de flora y de fauna. Disminución de los caudales de los ríos por mayor tasa de evaporación, disminución huracanes, de los embalses, los lagos naturales y artificiales por mayor tasa de evaporación. Y cuando tú ves esto y te das cuenta que las enfermedades vinculadas a las altas temperaturas ya se están incrementando a nivel global, y que inclusive la edad para sufrir de esas enfermedades se está reduciendo. Hoy día, y así te lo han dicho los cardiólogos y los neumólogos, hay más jóvenes sufriendo de accidentes cerebrovasculares, sufriendo de cardiopatías, sufriendo de enfermedades respiratorias, y están asociadas de manera directa a un incremento global de la temperatura, para lo que el ser humano no estaba acostumbrado, porque como las especies evolucionan genéticamente, ese proceso de evolución es lento, es gradual. Ahora, si el cambio es brusco, el organismo tiene dificultad para adaptarse, y estamos hablando de que el mayor dramatismo a nivel del incremento de las temperaturas lo hemos tenido entre el 2014 y el presente 2020. Por tanto, ni el ser humano ni las especies de flora y fauna pueden adaptarse en tan corto tiempo a tan brusco cambio de temperatura. Así es. En el año 1929 Estados Unidos quebró, y eso es lo que se llamó la Gran Depresión. La depresión económica. Entonces ahí salió el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Hay un escritor, Rifkin, que dice que él presenta el Green New Deal global. O sea, él está diciendo como salida, como dinerito para resolver eso, que las pensiones, eso es una de las razones, que las pensiones, el dinero de la pensión podría ser invertido para recuperar esas temperaturas normales, para bajar ese cambio climático, para desmontar ese cambio climático. Es correcto. ¿Qué salida usted como especialista le encuentra a esto para la República Dominicana? Porque Rifkin plantea eso para Estados Unidos, pero para acá esa politiquería y ese desorden. Ya hace unos instantes te planteé lo del empresariado. Algo que se puede hacer, pero que hay que asumirlo desde el liderazgo político global. Recuerda que con el tema del 4% del PIB para la educación, tuvimos que ponernos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Y todos firmamos. Fruto de eso, ya todo el mundo está obligado a cumplir con eso. Con este tema tenemos también que ponernos de acuerdo, como nos pusimos de acuerdo con el 4% del PIB para la educación. Dejar de verlo como algo lejano, como una teoría, asumirlo. Y dejar de verlo con el recelo político. Porque ¿qué ocurre? Que si Michael es del partido A y yo soy del partido B,
entonces ya yo no quiero asumir el tema porque entiendo que le estoy haciendo promoción a Michael. Sí. Ejemplo, demócratas y republicanos. Los demócratas en Estados Unidos asumieron el tema del cambio climático, pero los republicanos no lo quieren asumir porque entienden que si lo asumen le están haciendo promoción política a los demócratas. Y esto no es un tema político, esto es un tema humano, esto es un tema planetario. Esto es un tema de subsistencia. Hay pactos que ellos no han firmado por esa rencilla. Que se niegan. Bueno, se retiraron de la COP21 Así, por eso. Ahora, feo. ¿qué ocurre? Que Estados Unidos, al igual que el liderazgo global de China, de Rusia, de Alemania, de Francia, de India, de Corea, donde están los mayores productores de dióxido de carbono, tiene que ponerse de acuerdo, Michael, Caroline, de que indistintamente de quién llegue a gobernar mañana, tiene que asumir obligatoriamente esa agenda climática. Porque en la medida en que tú, Caroline y yo nos comprometemos y firmamos, el que gana el proceso eleccionario tiene que asumir esa agenda climática y cumplirla al pie de la letra. Porque de lo contrario hay una sociedad vigilante que va a estar reclamante de que usted no está cumpliendo eso y que usted lo tiene que cumplir porque usted se comprometió frente a la sociedad. ¿Dónde está el protocolo que dice que para uno de una charla tiene que andar así? Explícame. Ah, no, pero eso, eso no es de charla, eso es todo el tiempo, Michael. Explícame Miguel. tú. Eso ¿Por no qué es por para la una charla charla tú de tienes que hoy venir así? del grupo de con medios zapatos nuevos, con Telemicro. media nueva, con traje nuevo, con corbata nueva, pero si no. Queríamos quedarnos hablando Así con muy usted fuerte. todo el resto de este contenido, pero sabemos que hay un compromiso importante, que en este momento Ay, los sí. empleados del grupo de medios Telemicro tendremos el privilegio de recibir una orientación de voz suya precisamente para temas muy pertinentes en este Así es, tiempo. vamos a estar hablando de qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico, porque ya vimos lo que pasó en Puerto Rico los días 6 y 7 de enero, vimos lo que pasó en Jamaica un par de semanas después con un terremoto de magnitud 7.7, hemos visto lo que ha pasado en la región este de Turquía, donde con sismos menores de magnitud 6.4 y 6.5 hemos tenido cientos de estructuras colapsadas. Entonces la idea es hablar de esto, para que la gente se vaya familiarizando. Así como estamos hablando del tema del cambio climático, que la gente se familiarice con el tema de la sismicidad y que la gente pueda hablar en el seno de su familia, con sus hijos, con sus hermanos, Sí. con sus vecinos. Tener herramientas para accionar. Y que cuando te estén modificando tu casa, remodelando tu casa, tía, Michael, diga, no, esto no me lo cambies así, porque entonces si hay un terremoto, esto se me va a poner más débil y puede colapsar. O sea, que el ciudadano se convierta casi en un gran entendido en cómo responden los suelos al momento de un terremoto y cómo responden las estructuras que están levantadas sobre suelos de mala respuesta sísmica al momento del Si viene un evento así finalmente, ¿me voy para el octavo o me mando a correr para abajo? Si tú Ah, estás- si estoy aquí, si estoy aquí. Estamos en el 3, Estoy- ajá, estoy- estamos en el 3. ¿Para dónde vamos? Primero te tengo una Oye, buena, dime. Primero te tengo una buena noticia. Ay. Te puedes quedar aquí porque esto está sobre roca. Y el Evangelio de Mateo dice en el capítulo 7, Ay, papá. versículos 24 al 27, que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Nunca se ha caído una estructura levantada sobre roca durante un terremoto. Excelentísimo la presentación de Gracias. ingeniero Osiris de León, geólogo, nos ha hablado sobre el cambio climático y ya casi va a hablar sobre... Sismicidad. ¿Qué Sismicidad. hacer antes, durante y después de un evento sísmico? ¡Listo! En las manos Telemicro, la mejor televisión.